participantes del curso Conocimientos y Habilidades del Docente del siglo XXI, el Instituto Superior Ibérico les da la bienvenida a este módulo que habla sobre la planeación didáctica. La planeación didáctica es un eje central de la labor docente. Se requiere y es requisito como tal para desarrollar una labor docente más profesional, más centrada en la eficacia y en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Mi nombre es Abelardo Gracia Álamo, soy catedrático del Instituto Superior Ibérico y hoy vamos a hablar de lo que es la planeación didáctica. Este módulo se conforma por tres elementos importantes. En primer lugar, hablaremos de la función y cuáles son los elementos de una planeación didáctica desde el texto de Miguel Monroy. Hablaremos también y trabajaremos lo que es el diseño de una planeación didáctica. Aquí procuraremos establecer una traspolación con lo que ahora estamos en el sistema educativo mexicano, lo referente a la nueva escuela mexicana. Haremos una traspolación de esa planeación didáctica en este nuevo esquema educativo. La idea es que ustedes puedan aplicar ese diseño de planeación didáctica en su labor docente. Entonces, hablaremos pues de lo que es la planeación didáctica. Como señala Monroy, toda planeación didáctica está centrada y se fundamenta en una teoría. Es por ello que es importante comprender cuál es el enfoque teórico que estamos trabajando en nuestra labor docente. En lo que se refiere a esta planeación, a este trabajo previo que tenemos que hacer antes de estar con nuestros estudiantes, con nuestros niños y niñas en el aula, pues es importante definir cómo vamos a trabajar, qué metodologías vamos a utilizar, cómo vamos a evaluar, en fin, todos los elementos que debemos considerar para una buena planeación didáctica. Estos elementos que ustedes van a hacer en esta primera actividad, en este primer módulo sobre la planeación didáctica, ustedes habrán de revisar, de analizar el texto de Miguel Monroy para que puedan pues hacer un esquema, un cuadro sinóptico donde desarrollen las principales ideas y ustedes vean pues las ideas centrales de las cuales habla Monroy referente a la planeación didáctica. Esta es la primera actividad. En la siguiente actividad, en nuestro módulo que se refiere ya de manera específica al diseño de la planeación didáctica, bueno, pues ahí ustedes van a trabajar, van a elaborar este diseño de una planeación que ustedes van a aplicar ahí en su labor docente, que van a aplicar ahí en su grupo, en su escuela, que van a trabajar dentro de su aula. Es importante mencionar aquí que en el diseño de la planeación didáctica ustedes pueden utilizar algunos formatos y actualmente desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana se dice que no hay formatos o no hay recetas que se puedan establecer para esta actividad. Sin embargo, bueno, aquí el texto de Monroy nos proporciona un formato con elementos muy fundamentales, muy básicos que debe llevar toda planeación didáctica. El texto de Monroy nos habla de lo que es el objetivo, de lo que son los contenidos y bueno, de lo que es el esquema de evaluación. Lo maneja la propuesta de Monroy de esta manera. Son elementos muy fundamentales que se deben trabajar en la planeación didáctica. Y hablando de una traspolación al nuevo esquema de la nueva escuela mexicana, ¿cómo vamos a hacer ahora nuestra planeación didáctica? Este es un reto y requiere una resignificación de lo que es la planeación didáctica, de lo que es el trabajo en el aula. Para ello es importante mencionar que en primer término, pues habremos de considerar
el trabajo que se habrá de realizar en esta resignificación de la cual hablamos. Anteriormente hacíamos nuestra planeación didáctica yendo al programa de estudio, lo revisábamos, mirábamos los objetivos, los contenidos, en fin, de ahí realizamos la práctica profesional basados en una planeación que diseñamos previamente antes de ir a nuestro grupo, con nuestros estudiantes, con nuestros niños, con la idea de que el proceso del aprendizaje pues sea más sistemático. Hoy hay una gran diferencia que tenemos que asimilar y poner en práctica en el esquema de la nueva escuela mexicana. Y este nuevo esquema nos sugiere, y así debemos trabajarlo, en el sentido de que vamos a partir de un proceso que ahora ya no es en forma individual. El docente ya no va a trabajar de manera individual. Ahora los docentes tendremos que trabajar en equipo, en colegiado, de manera colaborativa. Es por esta razón que ahí, en lo que es el consejo técnico, en lo que es el colectivo de nuestras escuelas, pues vamos a trabajar de manera colaborativa y vamos a ir definiendo desde nuestro diagnóstico que ya tenemos cuáles son las problemáticas centrales, las principales problemáticas sociales de la comunidad, porque este nuevo enfoque se desprende desde un trabajo que toma en cuenta la comunidad. Entonces, de esas problemáticas centrales que hemos detectado en nuestro diagnóstico, pues van a ser el tema de nuestro trabajo, el tema de este proceso que se inicia de manera colectiva. Analizamos pues ahí, ahora sí, la nueva escuela mexicana nos propone un programa sintético. El programa sintético son las líneas nacionales que habremos de trabajar y que están plasmadas ahí en planes y programas. Solo que ahora el colectivo dentro de la escuela pues va a hacer consideraciones para contextualizar esta propuesta que viene desde la dirección nacional. Vamos a contextualizar esos proyectos, esos objetivos, esas actividades que ellos nos están proponiendo. Habremos de contextualizarlos, vamos a revisar cuál es la problemática de la comunidad, vamos a revisar también junto con los padres de familia, junto con los propios niños, también ellos habrán de participar y vamos a ir definiendo ahí y contextualizando esas propuestas, esos proyectos que ya nos presentan, incluso que están en los libros ya, que son documentos de trabajo, por ejemplo el de primer grado. Bien, una vez que tenemos identificada la problemática y que hemos contextualizado ya el programa sintético, pues estamos arribando a lo que es el programa analítico, donde ya nosotros, con base en el contexto, con base en el análisis que hemos hecho de manera colectiva, que hemos hecho de manera colaborativa, de manera colegiada y con la participación de los padres de familia, estamos elaborando propuestas de trabajo que vayan acorde a las características de nuestros niños, a las características de la comunidad, a las características de nuestra escuela. Entonces, arribamos pues así a lo que es el programa analítico. Una vez que tenemos definido este programa, estas acciones, estas estrategias, estos proyectos, ahora sí entra lo que es el diseño de la planeación didáctica. ¿Cómo vamos a hacer esa planeación didáctica? Bueno, considerando las propuestas de la nueva escuela mexicana, vamos a recordar que tenemos 3 escenarios. Es el escenario de comunidad, el escenario de escuela y el escenario de aula. Hemos definido ya bajo estos 3 enfoques, desde qué perspectiva vamos a trabajar. Es decir, a nivel comunidad, cuáles son las características, los elementos, el contexto, los saberes, en fin, todo lo que está ahí rodeando a la escuela en el entorno escolar. Haciendo estas consideraciones, pues vamos a hacer un análisis profundo, una propuesta de trabajo
para nuestros niños, para nuestros estudiantes. Revisando este aspecto, de igual manera también podemos trabajar y revisar lo que es el contexto escolar. Ahí ahora sí, con la participación de toda la comunidad escolar, desde los propios padres de familia, desde los propios maestros, docentes, en fin, todo el personal escolar. Asimismo, con la participación de los niños, pues vamos a definir cuál es este proyecto que vamos a trabajar desde una perspectiva escolar. Nosotros hemos puesto un ejemplo, nos ayudan mucho para entender mejor. Se habla, y esta es una línea que se está marcando aquí a nivel estado en Durango, que es importante por su riqueza didáctica y pedagógica trabajar, por ejemplo, el proyecto de huertos escolares. Entonces, por supuesto, cada comunidad tiene características muy especiales, tiene un contexto diferenciado que le da una calidad muy específica. Y bueno, haciendo esta consideración, pues cada comunidad y cada colectivo escolar definirá el proyecto. Es una propuesta y es un ejemplo solamente. Entonces podríamos aquí trabajar desde el huerto escolar pues nuestras actividades. Aquí una vez que ya tenemos definido las características, qué tipo de huerto escolar, porque hay muchos según las características del medio, del contexto, que no es lo mismo en la sierra, que no es lo mismo en una comunidad semiurbana, en una comunidad rural, en una comunidad del semidesierto, por ejemplo, pues qué tipo de huerto escolar podemos trabajar, qué tipo de sistema de riego podemos utilizar, en fin, revisamos todas estas características y ahora sí vamos a considerar cuáles son los elementos que vamos a considerar en nuestra planeación didáctica. Por ejemplo, Monroy nos propone, y eso ustedes lo van a revisar ahí en la página 35, un formato. Pues este formato lo vamos a tener que adaptar porque se puede cambiar, es una propuesta. Entonces, dentro de este formato de planeación que hoy utilizaremos, pues nos vamos a poner de acuerdo en nuestro colectivo, de manera colegiada, en colaboración con todos los docentes. ¿Cómo podemos ajustar este formato? Posiblemente le vamos a poner ahí como un elemento, seguramente, el tema del proyecto que vamos a trabajar, el campo formativo, cuál de los campos formativos estamos trabajando. Por ejemplo, es el campo formativo de lenguajes, es el campo formativo de saberes y pensamientos científicos, o es el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad, o el de lo humano y lo comunitario. Bueno, pues vamos a definir si trabajamos en uno o en varios de estos campos a través del proyecto. Entonces, ahora en la nueva escuela mexicana seguramente vamos a marcar el tema del proyecto, vamos a marcar los campos formativos que vamos a abordar y por supuesto la metodología. ¿Qué metodologías vamos a trabajar? Por ahí en los materiales de trabajo que ya se están dando a conocer, nos proponen solamente como propuesta 4 metodologías que estaríamos hablando, por ejemplo, del aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Es un tipo de metodología. El otro es el aprendizaje desde lo que es el STEAM, que es ciencia, tecnología, arte y matemáticas, o bien el aprendizaje servicio, que es aprendizaje basado en servicio. En fin, hay otros más. Tenemos también el aprendizaje basado en fenómenos, el aprendizaje por ejemplo basado en el estudio de casos, y otros que podemos incorporar y que nos pueden ser utilidad. Quien lo va a definir pues habrá de ser el colectivo, y esa es la diferencia en la planeación didáctica. Antes el docente lo hacía de una forma individual, hoy lo va a hacer de manera colaborativa y en colegiado se van a tomar estas decisiones. Una vez que ya hemos definido todos estos aspectos en la planeación didáctica, pues tendremos que establecer ahí también
Los contenidos que ya vienen en el material, ahí están muy claros en los nuevos materiales que nos están dando a conocer. Luego hablaríamos de los diálogos de aprendizaje y las progresiones de aprendizaje. Todos estos elementos van a ir en la planeación, así como también el tipo de evaluación que vamos a realizar. Estamos hablando de una especie de formato, pero como lo señalan los propios lineamientos de la Secretaría de Educación Pública en esta materia, aquí no hay recetas, no hay un formato que se impone, es un formato que se tendrá que construir desde el colectivo, desde el colegiado y con todos estos elementos. Estamos hablando de elementos que deberán incluir nuestra planeación didáctica. Bien, una vez que hemos definido ya este esquema, ¿verdad? Este proyecto, si vamos a trabajar, por ejemplo, el huerto escolar, por señalar un ejemplo, bueno, pues ya acomodamos ahí, ese sería el tema del proyecto, cuáles campos formativos vamos a abordar y sin olvidar, por supuesto, y esto es importante mencionarlo, que el proceso ahora vamos a trabajarlo de forma diferente y vamos a hablar de que nuestros proyectos ahora se habrán de trabajar desde un nuevo enfoque, ¿verdad? Y que es la transversalidad. Desdibujamos, no desaparecen, pero se desdibujan las asignaturas, las áreas que antes trabajábamos, las disciplinas que antes trabajábamos, se van desdibujando para dar lugar a lo que son los campos formativos y habremos de ver, bueno, dentro de este proyecto, ¿qué tipo de actividades vamos a incluir? Esto también es muy importante. ¿Cuáles son las actividades? Ese es otro elemento, ¿verdad? Del proceso, del proyecto, qué actividades vamos a trabajar. Por ahí se marcan las distintas fases, etapas de los proyectos según el tipo de proyecto que estemos trabajando. Entonces también eso se va a tener que considerar en la planeación didáctica. Y bueno, hay una parte que es muy importante y que se deberá definir también en la planeación didáctica y que es el producto o entregables, como lo maneja así los textos que nos está proporcionando la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, no es otra cosa que lo que nosotros hemos llamado el producto. Hay un producto fundamental que los estudiantes habrán de entregar, habrán de socializar, habrán a través de él, pues ahí se expresa en sí lo que es el proyecto y cómo han arribado a dar respuesta a una problemática. Y bueno, en este producto ellos lo habrán de socializar, lo habrán de dar a conocer a nivel de aula, a nivel de escuela y también, si así lo definen y así lo contemplaron, pues a nivel de comunidad. Entonces, la idea pues de esta nueva planeación didáctica es que tiene un cambio sustancial en las metodologías, en cómo se va ahora a realizar la práctica docente. Y bueno, como lo dijimos al principio, la planeación didáctica nos habrá de ayudar para realizar una práctica docente eficaz, es decir, un trabajo dentro del aula que nos permita tener una sistematización y arribar a los aprendizajes que queremos con nuestros estudiantes, con nuestros niños. Porque la idea central de la planeación didáctica es que el niño, los estudiantes puedan arribar a sus procesos de aprendizaje de manera sistemática, de manera eficaz y se puedan lograr los propósitos que hemos diseñado dentro de la planeación. Bien, pues finalmente este diseño de planeación didáctica que ustedes habrán de elaborar tomando en cuenta el formato que propone Monroy, pero siendo reiterativo, vamos a ajustarlo al esquema de la nueva escuela mexicana, con la idea de que nos sea útil y que vayamos tomando elementos, herramientas, en fin, todo lo necesario para ir adaptando nuestra práctica docente.
Una vez que tengamos este diseño de planeación didáctica, que lo vamos a trabajar, lo vamos a consensar en el colectivo, nadie nos va a decir qué, cómo, qué elementos, qué estructura debe tener. Aquí el colectivo, el consejo técnico, los docentes reunidos trabajando de manera colaborativa, son quienes van a definir esos elementos que ya mencionamos y que van a estar ahí en su planeación didáctica. Y bueno, pues ese diseño que ustedes habrán de elaborar, finalmente ustedes lo estarán aplicando ahí en sus aulas, estarán ahí trabajando, estarán viendo qué es lo que funciona, si algo hay que corregir, hay que perfeccionar, pues adelante. Los únicos que pueden hacer estos cambios y sugerirlos de manera más asertiva son ustedes, quienes estarán trabajando con estos recursos, con estos elementos. Y bueno, esta parte es central en el quehacer docente que ustedes están construyendo a diario. Entonces, esta es la idea de poder tener un esquema sistemático, una planeación hacia dónde vamos a orientar los aprendizajes de los niños. Les deseamos éxito y estamos seguros que así habrá de ser. La construcción que ustedes hagan en sus aulas habrá de ser de éxito y bueno, seguramente requerirá algunos ajustes, como sucede en la práctica docente. Siempre hay detalles, situaciones no previstas y que ajustamos ya in situ en la práctica, ¿verdad?, con nuestros estudiantes. Aquí lo más importante y lo más valioso es que podamos desarrollar este esquema de trabajo de manera sistemática, organizada, planeada, con la idea central de que los aprendizajes de los niños se den de la mejor manera. Les deseo mucho éxito y estamos en contacto.